Bienvenidos a la lección 26 del curso completo de SPSS. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar una prueba T para muestras independientes. La prueba T para muestras independientes es usada para averiguar si existe diferencia significativa entre las medias de dos grupos independientes en una variable continua. Las hipótesis que maneja esta prueba T para muestras independientes son las siguientes. La hipótesis nula indica que no hay diferencia significativa entre las medias de los dos grupos, y la hipótesis alternativa nos indica que sí hay diferencia significativa entre las medias de los dos grupos. Rechazamos la hipótesis nula si el p-valor es menor de 0.05, nuestro nivel de significancia. Antes de realizar la prueba TDStudent para muestras independientes, debemos de verificar que se cumplan algunos supuestos. El primero indica que la variable independiente debe ser categórica, puede ser nominal u ordinal. Si nuestra variable categórica tiene más de 3 niveles, debemos definir qué pares vamos a comparar en estos niveles. La variable dependiente debe ser continua. La variable dependiente debe estar normalmente distribuida en ambos grupos. La variable dependiente no debe tener valores atípicos y las varianzas de la variable dependiente en los dos grupos deben ser iguales. Se ha realizado un estudio para averiguar si las habilidades de memoria son las mismas tanto para hombres como mujeres en el primer año de una universidad. Para este caso se ha escogido al azar a 10 alumnos de sexo masculino y a 10 alumnos de sexo femenino. A cada uno de estos 20 alumnos se les ha mostrado 30 palabras y después de un tiempo se les pide que traten de recordar las 30 palabras. El número de palabras que logra recordar cada uno de estos estudiantes es almacenada en esta variable llamada palabras. Y en la variable género estamos almacenando el sexo de los estudiantes. Queremos averiguar si las habilidades de memoria representados por la cantidad de palabras que puedan recordar son las mismas tanto en hombres como en mujeres. Y para averiguar si existe diferencia significativa entre las habilidades de memoria, vamos a hacer uso de la prueba T para muestras independientes. Antes de correr la prueba T de Student, necesitamos verificar que se cumplan los supuestos. Vemos que la variable género es una variable categórica nominal. Vemos que la variable género tiene dos niveles, masculino y femenino. También vemos que la variable palabras es una variable continua. Con esto estaríamos verificando los dos primeros supuestos de la prueba de TDStudent para muestras independientes. Ahora vamos a pasar a verificar el tercer y cuarto supuesto, que indican que la variable palabras sea una variable distribuida normalmente y no contenga valores atípicos en su distribución. Para averiguar ello nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, vamos a explorar. Y en explorar, en lista de dependientes, vamos a ingresar la variable palabras. En gráficos, deschecamos aquí y seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Dejamos la opción que dice niveles de los factores juntos en diagramas de cajas. Continuar, aceptar. Muy bien, ya saben, el test que nos dice si nuestros datos siguen o no una distribución normal es nuestro test de Shapiro-Wilk. Vemos que estamos obteniendo un p-valor igual a 0.201, el cual es mayor de 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula del test de Shapiro-Wilk y llegamos a la conclusión que nuestros datos siguen una distribución normal. Nuestro diagrama de cajas nos muestra que nuestra variable palabras no contiene valores atípicos, ya que no vemos puntos ni asteriscos encima del límite superior ni debajo del límite inferior. El quinto supuesto, que pide que las varianzas de la variable dependiente en los dos grupos sean iguales, la vamos a ver directamente al momento de realizar la prueba T para muestras independientes. Una vez verificado estos supuestos, procedemos a realizar la prueba T para muestras independientes.
Para ello nos vamos a analizar, nos vamos a comparar medias y vamos a escoger la opción que dice prueba T para muestras independientes. Aquí en variables de prueba selecciono la variable palabras y en variable de agrupación selecciono género. Aquí hago clic en definir grupos, ya que me está acá indicando con signos de interrogación que defina los grupos. Aquí tengo que ingresar los grupos que voy a comparar. Si yo en mi variable género hubiera tenido más de dos grupos, supongamos que quiero ver cómo se comporta la variable palabras de acuerdo a la edad y esta edad la tenemos categorizada en 3 o 4 niveles. Entonces, al momento de realizar la prueba T de Student, tenemos que definir los grupos que vamos a comparar, ya que la prueba T solo compara dos grupos, no puede comparar más de dos grupos. Si ustedes tienen más de dos grupos, entonces tienen que ir comparando de dos en dos. En este caso, como nosotros en la variable género tenemos solo dos grupos, le vamos a indicar que los grupos que queremos comparar de la variable género son el grupo 1 con el grupo 2. Estos valores son con los cuales nosotros hemos definido a la variable género en la pestaña aquí en vista de variables, ¿sí? Nosotros hemos codificado con 1 al género masculino y hemos codificado con 2 al género femenino. De ahí salen estos números 1 y 2. Hago clic en continuar. Y ven, ahí me está indicando que va a comparar la variable género codificada con 1 con la variable género codificada con 2. Ese es el par con el cual va a trabajar la prueba T para muestras independientes. Hago clic en aceptar. Ahí tenemos la salida del SPSS. Tenemos dos cuadros. El primer cuadro nos muestra estadísticos de grupo. Nos indica para cada género la cantidad de datos que tenemos, la media, la desviación y la desviación del error promedio. Y el cuadro más importante es el cuadro de abajo, la prueba T para muestras independientes. Vemos que nos arroja dos resultados. Nos está indicando que tenemos un resultado si las varianzas se asumen iguales y tenemos otro resultado si no se asumen varianzas iguales. ¿Cuál de estos dos resultados tenemos que usar al momento de interpretar nuestra prueba T de Student? La prueba de Leven nos va a indicar si las varianzas son o no iguales. Para esto vemos de que la prueba de Leven nos arroja un coeficiente f y un p-valor igual a 0.772. Entonces nosotros tenemos que verificar nuestra hipótesis de la prueba de Leven e interpretar este valor 0.772. Estas son las pruebas hipótesis que maneja la prueba de Leven. Nos está arrojando un p-valor igual a 0.772, el cual es mayor de 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y llegamos a la conclusión que las varianzas de los grupos no son significativamente diferentes. O, mejor dicho, llegamos a la conclusión que las varianzas de los grupos son iguales. Esta línea de arriba es la que vamos a usar para poder interpretar nuestro T de Student. Vemos que esta línea nos está indicando que tenemos un T igual a menos 3.020 con 18 grados de libertad y una probabilidad asociada o un p-valor igual a 0.007. Un p-valor igual a 0.007, el cual es menor de 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que indica que sí hay diferencia significativa entre las medias de los grupos. Al indicar que hay diferencia significativa entre las medias de los grupos, llegamos a la conclusión que las mujeres tienen habilidades de memoria superiores a los hombres, tienen una capacidad para recordar mayor cantidad de palabras. Vemos que los hombres están recordando en promedio 17.7 palabras de las 30 que vino en el test, mientras que las mujeres pueden recordar hasta 22.10. Esa diferencia de medias que existe entre las mujeres con los hombres es significativa. Es por ello que nos está arrojando un p-valor igual a 0.007.
Vemos que la diferencia de medias, la diferencia entre las palabras recordadas por las mujeres y las palabras recordadas por los hombres es de menos 4.4. Otra cosa interesante que vemos aquí es el intervalo de confianza para la diferencia. Vemos que este intervalo de confianza va desde menos 1 hasta menos 7. Como va desde menos 1 hasta menos 7, vemos de que en este intervalo no está incluido el 0. Y si no está incluido el 0, significa que las medias de estos dos grupos que estamos comparando no son iguales. Si este intervalo de confianza para la diferencia hubiera contenido al 0, significaría que las medias de estos dos grupos son iguales. ¿Y cómo reporteamos esto con el estilo APA? Pues muy fácil. Observamos que las mujeres en el primer año de la Universidad Y tienen mejores habilidades de memoria, ya que pueden retener mayor cantidad de palabras. Hemos obtenido una media de 22.10 con una desviación estándar de 3.178 para las mujeres, comparado con los hombres, los cuales obtuvieron una media de retención de 17.70 palabras y una desviación de 3.335. Esto nos arrojó un T con 18 grados de libertad igual a menos 3.020 y un p-valor igual a 0.007.